Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos Bien. días, maestra. Por el pago. A ver, chicos, ya tengo sus calificaciones definitivas, sumando lo que hicieron en plataforma y lo que hicieron el martes, que por cierto muy poquitos hicieron la actividad que dejé el martes. Y ya sumando eso, pues ya están las calificaciones que van a aparecer en su boleta. Ok, está bien. Para esos que les falla la cámara o que por alguna razón no lo pueden tener prendida, pues ya estoy enterada, los demás ya lo saben, no tengo que decírselos porque hay bajada de puntos. Como decía, esas calificaciones son las que van a aparecer en su boleta. En el caso, hubo un pequeño error de cálculo en una calificación. Está bien. Y pues vas a hacer menos de lo que le había dicho, pero porque yo me confundí. Y, ok, está bien. Hay algunos que todavía les está volviendo a la normalidad su situación con el internet, con la luz, etcétera, entonces está bien. Entonces ahorita les voy a dar sus calificaciones y ya vamos a empezar con los temas de segundo corte. Empiezo con Álvarez Cobá. Presente. 37. Recuerden que lo máximo era 37. Y ya con los puntos sumados de lo que se hizo, te dio 37. A ver. Continúo con Canul Cardós. Presente. 18. Díaz Alvarado. 6. Díaz Mezquita. Presente, maestra. 23. Ewan Balam. 16. Fernández Mendoza. Presente. 37. García Cruz. Presente. 37. Garnica Terroba. Presente. 7. Gutiérrez Och. Presente. 37. Herrera Blanco. Presente, maestra. 33.
Jiménez Domínguez. Presente. 37. Lara García. Presente. 37. Lima Rodríguez. 8. Lizama Olivera. Presente. 25. Peniche Ceballos. 31. Zap Pech. 26. Zaragoza Alba. Presente. 37. Sosaya Portillo. 'Portillo. Creo que no. Sí, pero que escriba para que sepa que está ahí. Seis. Y Zul Romero, que llegó tardecito. ¿Dónde anda? Aquí presente. 31. Esas son sus calificaciones definitivas. Okay. Mejoraron algunos, otros no tanto, pero hay que echarle más ganas en este corte. Ahorita ya viene la parte difícil y vamos a empezar ya con el primer tema. Tengan preparado para sus apuntes, porque aquí sí tienen que prestar muchísima atención. Ya no pueden estar dispersos. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, ya. Bien, el tema de hoy se llama silogismo. Empieza aquí la parte complicada porque el silogismo no es como cualquier razonamiento. Sí es un tipo de razonamiento, pero no es como los que vimos anteriormente. Este tiene reglas que seguir, que si no se cumplen, no se hace válido. Y tiene que someterse a comprobación, a diferencia de los razonamientos anteriores. Este se tiene que probar su validez o invalidez mediante diagramas de Venn que son más complicados que los que vimos al principio. Entonces ahorita vamos a ver qué es un silogismo, las reglas que se deben cumplir en él y todo lo que lleva. Entonces, la definición es la demostración misma que se deduce de proposiciones necesarias. Esta definición se la dio el señor Aristóteles, que fue su creador. Para Aristóteles era la forma de razonamiento más perfecta, porque sigue al pie de la letra lo que es un razonamiento como tal. Es una enunciación en la que, una vez sentadas ciertas proposiciones,
se concluyen necesariamente en otra proposición diferente. Esa es también parte de la definición de Aristóteles. Y básicamente, así en palabras coloquiales, el silogismo es un razonamiento deductivo. Es un tipo de razonamiento deductivo, pero es, como dice Aristóteles, más perfecto, más refinado. El ejemplo que tengo acá es idéntico a los que ya les he mostrado de deducción en el tema pasado. Y dice, todos los seres humanos son racionales, los niños son seres humanos, por consiguiente, los niños son seres racionales. Esto es un silogismo y no es muy diferente de una deducción, porque es un tipo de... Nada más que necesariamente debe ser así para que sea válido. ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos son 3 juicios categóricos. Bueno, estamos hablando ahorita de que es un silogismo categórico porque hay tipos de silogismo que ahorita lo vamos a ver también. Este es un categórico y tiene 3 juicios categóricos, que son las premisas y la conclusión, como ya habíamos visto en razonamiento. Juicio 1, juicio 2, juicio 3. El primer juicio, o sea, el que dice todos los seres humanos son racionales, es nuestra premisa, pero aquí vamos a identificarla ya como premisa mayor. Esa es la premisa mayor. Los niños son seres humanos, que es nuestro segundo juicio, es nuestra premisa menor. Entonces tenemos premisa mayor, premisa menor. Y luego el que dice los niños son seres racionales es nuestra conclusión, es nuestro tercer juicio y es la conclusión. Entonces tenemos premisa mayor, premisa menor, conclusión. Giancarlo, ¿por qué no estás tomando apuntes? Porque estoy poniendo atención. Ah, y luego esa atención se olvida si no lo tiene por escrito. Bien, ya vimos que tiene juicios, son las premisas y la conclusión. Tiene 3 términos. Esos 3 términos son sus conceptos. No se vayan a ir a quién sabe dónde de decir que quién sabe qué son los términos. Los términos son los conceptos que tiene. Nada más que aquí en lugar de conceptos le vamos a llamar términos, pero es exactamente lo mismo. Y tenemos un término mayor, un término menor y un término medio. Es muy importante que sepan esto, porque para los diagramas de Venn y para todo lo que va a seguir ahorita, lo deben tener muy claro. El término mayor es el que va a tener la extensión más grande. Que cuando hablamos de extensión, hablamos de la cantidad de individuos que se incluyen en ese término, en ese concepto. O sea que si hablamos de la identificación, el término mayor va a ser el que incluya a más individuos comparado con los otros 2 términos. El término menor es el que incluya menos. Y el término medio es el que ni más ni menos, o sea que tiene menos que el término mayor, pero más que el término menor, por eso se llama medio. Esta simbología también se la tienen que aprender, porque cuando veamos las figuras, que ahorita las vamos a ver, lo vamos a manejar con simbología, como está aquí en este esquemita de abajo. El término mayor es
con la letra P, porque cuando llega a la conclusión, siempre llega como el predicado de la conclusión. El término menor se simboliza con la S porque siempre termina como sujeto en la conclusión. Y el término medio es con la letra M, como pueden ver aquí en este esquema. Entonces vamos a ver en nuestro ejemplo anterior cuál es el término mayor. Para empezar, ¿cuáles son los términos? Sáquenme los términos nada más. ¿Y bien? Son los términos. Hay que sacar los términos del ejemplo Sí, eso pedí. de abajo. Eso pedí. Ah, ok. Que los humanos que son racionales. O sea, racional sería el término, ¿no? Racional sería un término. Ajá, faltan dos. Humanos y niños. Seres humanos por completo, ¿ah? Seres humanos. Acuérdense de los conceptos complejos. Y niños, así es. Entonces tenemos seres humanos, niños y racionales. ¿Cuál sería mi término mayor? ¿Cuál es el que tiene más extensión? Humanos. Humanos. Todos No. los seres humanos son A racionales. ver, ¿no? eso es, a ver, no confundan término con juicio. Juicio es la oración entera, término es nada más una o dos palabras dependiendo de cómo sea. Y eso ya se los he recalcado antes. Seres humanos no es mi término mayor. Sería racionales, ¿no? Sería racionales. Exacto. ¿Por qué? Porque al decir racionales no me estoy refiriendo precisamente al ser humano. Recuerden que los animales también piensan y las plantas también piensan. Que no razonen es distinto. Pero piensan a su manera. Entonces, al decir racionales voy a incluir a todo lo que piense. Todo. Al decir seres humanos ya me estoy enfocando nada más en los seres humanos. Entonces ya sacamos el término mayor, que son racionales. ¿Cuál sería mi término menor? Niños. Niños. Exacto. Porque ya estoy enfocándome nada más en los niños. Son seres humanos, pero nada más a los niños. Y sacando el término mayor y el término menor, automáticamente tenemos el término medio, que son los seres humanos. Hasta ahí. Entonces tenemos que hacer bien esta identificación, porque si no hacemos bien la identificación, entonces todo lo que lleve a lo siguiente, las figuras, los modos, la prueba de validez, todo va a salir mal. Entonces esto es muy importante.
que sepan identificar los términos, cuál es mayor, cuál es menor, cuál es medio, y tener en cuenta que para poder hacer esa identificación tenemos que tomar en cuenta que hay que ver la extensión de los tres. Primero debo tener a los tres términos y luego ver cuál es el más grande, cuál es el más chico y por ende saco el de medio. Así. Ahora, tiene 4 figuras. Ahorita vamos a ver cuáles son esas 4 figuras. Y 19 modos. También vamos a ver cuáles son esos 19 modos. Los términos o conceptos que aparecen en cada uno de los juicios se pueden representar en este esquema. Este esquema es el ejemplo anterior, es un silogismo simbolizado. Estamos viendo que la primera línea donde está la MP, ese es mi premisa mayor. ¿Pero qué quiere decir que esté M y este P? Quiere decir que en mi premisa mayor, mi término medio está como sujeto y mi término mayor está como predicado. Esto es mi premisa mayor. En la premisa menor, que es la que le sigue, mi término menor está como sujeto y mi término medio está como predicado. Debajo de la línea está la conclusión y es término menor con término mayor, sujeto, predicado. Como les dije, esto siempre va a quedar así. Y ahorita vamos a ver las reglas por las que esto se da así. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Maestra, ¿para qué? ¿Qué pasó? ¿Para qué sirve esa tablita, maestra? Es un esquema y tienen que empezar a familiarizarse con simbología. Esta es la manera de ver, simbólicamente hablando, un silogismo. Para eso nos sirve. Y además, cuando veamos las figuras, así las vamos a ver, como el esquema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Profe, o sea que el término Ujú. El término... A él. O sea que el término no sé si me explico bien. Casi no te entendí. O sea que el término de medio y menor, o sea, pasan a ser menor o con el No. mayor A ver. y de medio pasan a ser. No, el término medio no se transforma en ninguno. Solo vemos que en la conclusión solo van a figurar el término menor y el término mayor. Término medio no es que pase a ser uno u otro, simplemente no está. Y ahorita vamos a ver por qué no está. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces avancemos. Las reglas. Todo silogismo debe cumplir estas reglas para que sea válido. Primero que nada, el silogismo solo debe tener 3 términos: el medio, el mayor y el menor. Si llegara a tener menos o llegara a tener más, no sería un silogismo. En el caso de menos, no sería un silogismo. En el caso de más, podría ser un silogismo irregular, pero pues estaríamos dudando de su validez. Y ahorita vamos a ver eso. Pero solo debe tener 3 términos. Si ustedes me llegan a decir que tiene más o menos, entonces ya no es silogismo. El término medio no debe entrar en la conclusión. Jamás. El trabajo del término medio es relacionar al menor con el mayor. Por eso en el esquema que les puse no aparece el término medio. Y no es que se transforme, como ya dije. Simplemente desaparece, porque una vez que cumple su trabajo, se va. Y por eso en la conclusión jamás va a aparecer. Y si no hacen desde un principio la identificación correcta de esos términos, entonces no van a poner bien cuál es el menor, cuál es el mayor, y puede que su término medio les aparezca en la conclusión, y eso no debe pasar. Desde que vean que el término medio está en la conclusión, está mal el silogismo. El término medio debe ser tomado por lo menos una sola vez en toda su extensión. Quiere decir que, como solo aparecen las premisas, en alguna de las 2 premisas debe ser mi concepto más grande, mi término con más extensión, no que se transforme en el término mayor, sino que comparado con el otro término que lo acompañe debe ser más grande. Y eso normalmente ocurre, como vimos en el ejemplo, en la premisa menor. Y estamos viendo que acá, en el primero, en todos los seres humanos son racionales. Racional es más grande que seres humanos, o sea que aquí no se está cumpliendo esa regla. Pero si vemos el de los niños son seres humanos, aquí sí. Seres humanos es más grande que niños. Entonces, aquí es más grande mi término medio y se está cumpliendo la regla de que al menos una vez así debe ser. Los términos mayor y menor no deben ser tomados en la conclusión con mayor extensión que en las premisas. O sea, que aquí no podemos agregar ni sustituir a ningún término, y mucho menos que con esa sustitución queden con mayor extensión que los que ya están ahí. O sea, que no puede haber algo más grande que racional, si estoy hablando del ejemplo anterior. No puede haber un término que sea mayor en extensión que racional. Y tampoco con el término menor, porque ahí ya estaríamos cayendo incluso en el hecho de poner el término medio donde no debe estar, que es en la conclusión. Entonces, nos tenemos que limitar a que los términos que aparecen en el silogismo sean los únicos. No podemos poner uno que sea más grande para ninguno de los dos. De premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. Eso lo vimos desde el tema de razonamiento. Si estamos hablando de cuestiones afirmativas, así tiene que acabar, porque no sería lógico si digo que sí en las premisas y digo que no en la conclusión.
Incluso cuando califiqué esas actividades, muchos hicieron eso. Sacaron premisas afirmativas y luego concluían en cosas negativas y yo así como que, ¿qué onda? Si eso no es lógico, eso no puede pasar. Y obviamente en el silogismo, menos. A partir de premisas negativas, no podemos obtener conclusiones. Si tenemos un juicio negativo, no importa si es universal o particular, si tenemos juicios negativos y obviamente de ahí va a salir otro juicio negativo, no hay una conclusión ahí. ¿Por qué? Porque no estamos estableciendo la relación entre los términos. O sea que el término medio no está cumpliendo su trabajo porque se está negando todo. Entonces no hay conclusión porque no se relacionan los términos en una cuestión negativa. Tampoco se puede sacar una conclusión de premisas particulares. O sea, que tengamos algunos bla, 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 algunos bla, no hay conclusión allá porque nos estamos quedando en lo mismo. Al decir algunos, ajá, sí. Así como algunos no lo son. Y lo mismo pasa con la otra premisa. Algunos sí, algunos no lo son. Entonces, ¿qué onda? No hay conclusión de nada negativo. O sea, que todo sea negativo y no hay conclusión de cuestiones particulares. De ley, el silogismo tiene que empezar con universal, de universal pasar a particular y concluir en particular. Así es siempre. Claro que dependiendo del modo, ahorita vamos a ver los cambios, pero siempre va de universal a particular. Y la conclusión sigue la parte más débil de las premisas. La parte más débil es la premisa menor. O sea, que si yo tengo en mi premisa mayor un universal y en mi premisa menor un particular, mi conclusión tiene que ser particular. No puede regresar a ser universal. Y si yo tengo en mi premisa mayor afirmativo y en mi premisa menor negativo, ahí sí se tiene que dar que la conclusión sea negativa, porque estamos siguiendo la parte más débil. Si empiezo con afirmativo y continúo con negativo, termino con negativo. Si inicio con universal y continúo con particular, termino con particular. Así. Por eso les dije que este es un poquito más complejo que cualquier razonamiento deductivo. Porque si alguna de estas no se cumple, entonces mi silogismo no es válido. ¿Preguntas? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la conclusión? Es la tablita. No. La conclusión es el tercer juicio que aparece en los silogismos. Es este. Esa es la conclusión. En el esquema es el que aparece debajo de la línea. O sea, esta. ¿Alguna otra pregunta? Y menor dependiendo de Ah, los términos o juicios. no entendí, Gael. ¿Qué fue?
Ok, vamos con lo que sigue. Las figuras. Las figuras se forman según la manera de acomodar el término medio en el silogismo. Por eso les dije que empiecen a familiarizarse con la simbología, porque al ver las figuras, pues estamos viendo nada más el esquemita. La primera figura es como la que les mostré al principio, es de un silogismo normal, en donde en la primera premisa, en la premisa mayor, el término medio es el sujeto y el término mayor es el predicado. En la premisa menor, el término menor es sujeto y el término medio es el predicado. Y en la conclusión se quita el término medio para dejar a sujeto y predicado, o sea, menor y mayor. En la segunda figura tenemos un ligero cambio en comparación con la primera. ¿Pueden ver cuál es? Que es al revés la P de la M. Exacto. En mi premisa mayor hice el cambio de lugar de los términos. O sea que puse el término mayor como sujeto y el término medio como predicado. En la segunda figura, el término medio queda como predicado en ambas premisas. Y en la conclusión desaparece. Acuérdense que eso es una regla. Ese es el único cambio que tiene, que en lugar de que esté en uno como sujeto y en otro como predicado, en ambos queda como predicado. El término medio, ese es el que vamos a mover. En la tercera figura, el término medio, ¿dónde queda? Los dos primeros. Quedan como sujetos ambos. O sea, en ambas premisas el término medio queda como sujeto en la tercera figura. Y vemos que en la conclusión ya no está. En la cuarta figura está completamente al revés que de la primera. O sea que en mi premisa mayor, el término mayor está como sujeto y el medio está como predicado. En mi segunda premisa, la premisa menor, el término medio está como sujeto y el término menor como predicado. Y la conclusión pues es la misma. Vamos a hacer esto, vamos a agarrar el ejemplo que les puse al principio. El de los seres humanos son racionales, los niños son seres humanos, por consiguiente los niños son racionales. Entonces vamos a ver que está como en la primera figura. Ese mismo silogismo, ¿cómo quedaría en la segunda figura? ¿Cómo me No entendí. El silogismo que les he estado poniendo desde el principio. Si lo cambiamos como la segunda figura, ¿cómo queda? ¿Todos los racionales son seres humanos? Exacto. Ajá, esa es mi premisa mayor. ¿Cómo quedaría la premisa menor?
Por consiguiente, los niños son seres humanos racionales. Ajá, la premisa menor, ¿dónde quedó? Pasamos de la premisa mayor a la conclusión. ¿La premisa menor es la que es la M, maestra, o la de o la última? Yo no me confundí con eso. La premisa menor es la que está debajo de la premisa mayor, antes de la línea. Es la que está en medio. Quedaría como los niños son seres humanos. Exacto. Entonces ya tenemos, todos los racionales son seres humanos, los niños son seres humanos, y de ahí la conclusión queda igual, los niños son racionales. Punto. Esa es mi segunda figura. ¿Cómo quedaría con la tercera? ¿Todos los racionales son seres humanos? No. Tercera. Todos los seres humanos son racionales. Ajá. Ajá. Los seres humanos son niños. Ajá. Correcto. Y concluimos igual. Entonces, en la tercera figura queda, todos los seres humanos son racionales, los seres humanos son niños, por consiguiente, los niños son racionales. Tan tan. En la cuarta figura, ¿cómo queda? ¿Son seres humanos? ¿Ah? Los racionales son niños. ¿Esa es mi premisa mayor? Los seres humanos son niños. No. Sería todos los racionales son seres. Exacto. Todos los racionales son seres humanos. Ajá, mi premisa menor. Los seres humanos son niños. Exactamente. Los seres humanos son niños. La conclusión es igual. Entonces queda, todos los racionales son seres humanos. Los seres humanos son niños. Por consiguiente, los niños son racionales. Tan tan. Y eso es lo único que vamos a ver ahorita raro. Porque lo que sigue es todavía más raro. Entonces, para mañana van a hacer un silogismo. Ustedes solitos van a crear un silogismo. Y ese silogismo lo van a poner en las 4 figuras. Para ver cómo está la cuestión de su identificación de los términos. Y trabajar con esa parte. Porque si eso no queda bien, ya les dije, lo demás les va a salir horrible. Mal. Entonces, para mañana, un silogismo, no les estoy pidiendo más. Un silogismo, y ese mismo silogismo lo van a poner con las 4 figuras. Nada más.
Y durante la clase, antes de que continuemos con lo que sigue, les voy a ir preguntando sus silogismos, a ver si esto quedó claro. Dale, ¿preguntas? Muy bien, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Buen día, maestra. Adiós, maestra. que tengan bonito día. Igualmente.